Pasamos a la segunda mesa en la que vamos a tratar ya sobre el tema central para nosotros, que es la salud, que antes he dicho que es un término holístico donde hay que tener el máximo bienestar físico, mental y social, etcétera. Pero bueno, eso tiene muchos matices, ¿no? Nosotros esto lo evaluamos bajo los determinantes en salud. Pero como eso también está en caída libre y el tema más fluctuante, más presente es la situación en Palestina, que es la que ha dado, bueno, un golpe importante en esa ruptura de las formas con su mantenida resistencia, y pues hemos querido dar especial empaque a esto desde otro punto de vista, y lo va a dar Salah Shahade. ¿Se dice Shahade? Sí, dice cualquier cosa. Bueno, es para aprender. No, va a ser difícil porque llevo 60 años en este país y todavía no... Todavía no te he cogido. El que no sea Pepe o Juanito no... No, yo lo te he dicho no medio funciona, bien. no funciona. Médico especialista en neurología, licenciado en Historia y Geografía por la UNED, resiliente y resistente palestino de siempre, nacido durante la Nakba en un pueblo cercano a Jaffa, Tel Aviv. Salah, bueno, como estuvimos viendo a ver cómo encajar esto, él va a hablar de lo que bien le parezca, pero a mí se me ocurrió denominar esto: ¿qué salud hay ante un genocidio sin fin? ¿Cómo hablar de salud ante un genocidio sin fin? Tienes la palabra. Sí, buenas tardes a todos. No suelo yo levantar mucho la voz cuando hablo. No te preocupes. El caso es que a mí se me ha pedido una opinión, una charla sobre el tema de la salud en Palestina, específicamente en Gaza y en la orilla occidental, sobre todo a raíz del genocidio que ha empezado contra el pueblo palestino el 7 de octubre, que es un genocidio, por cierto, mucho más antiguo, que venía arrastrándose desde 1948. La salud, el estado mental y el estado social son cosas absolutamente incompatibles con la guerra. Es decir, no hay guerra donde haya salud. No hay guerra que se consiga estar vivo y saludable y espabilado y contento mientras haya guerra. Y esa desde luego menos, porque eso ya más que una guerra es un genocidio, un aplastamiento total y absoluto de un pueblo desde la raíz. A mí me gustaría aquí traer un informe de... Disculpa, ¿puedo hablar lo más cerca posible? Porque si no se coge el sonido. Caramelo. Sí, señora. Vale, pues ya está. Aquí traigo conmigo un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema y las consecuencias de la guerra del genocidio en Gaza y cómo ha afectado esto a la salud en general. Pero me gustaría empezar antes diciendo un dato absolutamente demoledor, y es que en el 2023, a mediados del 2023, según estadísticas del Ministerio de Sanidad palestino, el promedio de vida en Palestina, incluida la zona de la Gaza, la zona orilla occidental, era curiosamente de 75 años. Y digo curiosamente porque era un nivel mucho más elevado que todo el resto de Oriente Medio. Todo el Levante, incluido Siria, el Líbano, Jordania, el Irak, el mismo Egipto, eran unos valores mucho más bajos, andaban entre 67 y 61. Curiosamente, cuando se publica este informe, que fue en el 2025, el promedio ha pasado de 75 a 35 años en el momento actual. Es decir, esto es una consecuencia directa de lo que ha sido la situación.
El informe de Naciones Unidas, el informe de la Organización Mundial de la Salud, precisamente la verdad es que es un poco tedioso. Tedioso en el sentido de que da muchas cifras, que dice cifras, pero es aséptico. Aséptico en el sentido de que no se compromete, no dicen nada del genocidio, dicen, no culpan al responsable de ese genocidio, no claman por los derechos humanos, simplemente pasan datos. Por lo tanto, yo intento de todas maneras resumirlos más que otra cosa. Recordar, en cualquier forma, que la cuestión, el asedio contra la entidad palestina, la expulsión de los palestinos, la guerra contra los palestinos, la ocupación de sus tierras, su eliminación, su matanza, su expulsión y su diseminación por el mundo, es consecuencia de un conflicto que viene arrastrándose desde hace 20 años. Mucha gente habla del conflicto del 67, del 48, Ángeles mencionó la resistencia del 36 y es mucho más amplio. Recuérdese que las primeras colonias en Palestina se remontan a 1876, ya en la época del Imperio Otomano. Se creó la primera colonia en Palestina, se llamaba Tahtekfa, que es en este momento una ciudad de 1.000 millones de habitantes que está al este de Tel Aviv. Y ya en 1882 se produce la primera inmigración de población eslava, que eran judíos rusos, que eran 12 familias que se establecen en la zona de Galilea, cerca de Safar, o Safar, que le llaman Egipto. Y ahora ahí de ahí se desarrolla todo el conflicto, luego entran en juego el gobierno británico encabezado durante el reinado de la reina Victoria de Israel, que era un judío converso al cristianismo, que era el primer ministro de Israel, que junto con la Casa Rothschild fueron los que apadrinaron el mandar y crear y pagar y comprar tierras en Palestina. Y ya luego se desarrolló el tema con los acuerdos de Sykes-Picot, de la división de Oriente Medio, y posterior acuerdo de la carta del Lord Balfour al país blanco, a los judíos, para los supuestos regalos de la tierra palestina de un país tercero. Bien. Y luego la hegemonía israelí, que fue a raíz de la guerra del 67, etcétera, etcétera. Llegamos al momento de que se ha producido el genocidio, o se sigue produciendo el genocidio. Entonces el informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que fue en la sesión 158 del Consejo Ejecutivo, dice que en el año 25, entre el 1 de enero al 31 de diciembre, se notifican 25.985 muertos y 66.900 heridos, más o menos. Esto es dando lugar a que desde el 7 de octubre del 23 la cifra de muertos asciende a 72.000 y de heridos 128.000. La inmensa mayoría fueron, claro, evidentemente en la franja de Gaza, 4.000 en la ribera occidental, etcétera, etcétera. Pero de todos esos asesinatos y esos muertos, el 52% de ellos, de todas las defunciones, eran mujeres, niños y personas ancianas. Ahí no había ni combatientes ni combativos. Bueno, por el tema de la salud, se informa aquel mismo año que ha habido 449 ataques a centros de salud, causando entre los sanitarios a 125 muertos y 375 heridos, junto con 200 ataques en la orilla occidental con 13 muertos. Hay que remontarse atrás en el tiempo, antes de que empiece este genocidio, y recordarle a la gente una cosa importante.
y es la sanidad que había en Palestina hasta octubre del 23, tanto de Gaza como en la orilla occidental, era curiosamente bastante buena, y además incluso tenía 3 ramificaciones. Una era la sanidad pública que gestionaba el Ministerio de Sanidad palestino o la autoridad sanitaria de Hamas en la Franja de Gaza, y el Ministerio de Sanidad palestino en la orilla occidental, que se llama la sanidad pública. Pero después, paralelamente a esto, y incluso más importante que esto, la otra rama era la sanidad que suministraba la UNRWA. Acuérdese de que la UNRWA era la columna vertebral del apoyo económico y sanitario a la población palestina hasta aquel momento. Y encima había lo que se llama la sanidad privada, es decir, había una sanidad bastante importante. En cuanto se produce o se empieza el genocidio, en la Franja de Gaza existen 36 hospitales. 36 hospitales públicos, hospitales donde se atiende la gente. En finales del 25, 18 de esos hospitales y casi 100 de los centros de atención primaria funcionaron muy poco, muy parcialmente, porque habían sido destruidos. Es más, se habían agotado más del 50% de las existencias de los medicamentos y del material médico. Ahora, sin tanta guerra visible y tanto genocidio visible, en la orilla occidental pasaba más o menos lo mismo, pero por una razón más diferente, y era la obstaculización y el obstáculo permanente por las barreras físicas y las restricciones en la circulación, de manera que la gente era incapaz, no tenía posibilidad de llegar a los centros donde tenía que llegar a ser tratados, donde tenían que ser tratados. Se daba el caso incluso de algunos sitios de mi pueblo mismo, que tenía una barrera de salida que estaba cerrada, se cerraba, se abría a gusto del consumidor que ocupaba el terreno. Se daba el caso de gente que tuvo infartos de miocardio en la puerta esta para poderse ir al hospital y no salía y se moría. Pero este es un caso mío personal, pero volvemos a lo mismo. Es decir, una muestra de cómo son las restricciones a la circulación de las barreras físicas para impedir esto. Esto al final, este genocidio produjo una destrucción generalizada de todas las estructuras y de los medios de vida de toda esta gente. Es decir, el informe de la OMS comenta que incluso en Luna, que están ya en fase 3, 4, incluso alguna vez en fase 5, casi 1.100.000 personas en este mundo. Ahora bien, ¿esto qué lleva? Pues lleva el deterioro sanitario que se produce por esta guerra, lleva a los casos típicos que había en tiempos pasados y que empiezan a aflorar, casos de meningitis, las infecciones y sobre todo las infecciones respiratorias agudas, las infecciones de diarrea. Las diarreas ya no tienen tratamiento. Ahora bien, en la guerra y las matanzas producen también traumatismos porque quedan heridos y quedan traumatismos y secuelas permanentes que requieren tratamiento y requieren rehabilitación a corto, a medio y a largo plazo. Y se carece de eso. ¿Por qué? Porque ya no existe material quirúrgico y hay una escasez de equipos médicos. Que conste que estoy resumiendo el informe para que sea más digerible. Ahora bien, esto, sobre todo, especialmente en la Franja de Gaza, esta guerra y este genocidio ha creado una situación de crisis aguda de salud mental. Pero en el 2025 informan esta gente, los de la OMS, que el 88%, o sea, casi 9 de cada 10, de los jóvenes entre 18 y 35 años en la Franja de Gaza sufren estrés y ansiedad. Hasta incluso el 80% de ellos dice que tiene grandes dificultades para realizar cualquier actividad cotidiana. Están incapacitados debido a esa crisis para hacer
estas cosas. En esta zona había 6 centros comunitarios de salud mental y un hospital psiquiátrico de 30 camas con 14 centros de atención primaria. Todo esto ha desaparecido. Luego pasamos al tema de las mujeres. Claro, los embarazos ya empiezan a ser de alto riesgo, se han duplicado y se han triplicado los altos riesgos. Actualmente, según el informe, había unas 50.000 mujeres embarazadas, de las cuales 5.500 van a dar a luz en las próximas 4 semanas, lo cual se traduce posiblemente en unos 180 partos diarios y casi 1.400 cesáreas. No obstante, casi la tercera parte, la cuarta parte de estos niños, debido a la situación que viven las madres o las enfermeras, nacen prematuros. Y ahí hay otro problema sanitario, que hay que cuidar a esos prematuros con incubadoras, con cosas, etc. La OMS dice aquí, empiezan a hablar de cosas que ellos han hecho por gafa. Ya insisto yo que es un informe casi aséptico, no se centra en nada más que describir la situación actual y el apoyo que ellos han ofrecido. Entonces ellos dicen que en aquel año del 25 han conseguido meter en Gaza a 327 camiones de la Organización Mundial de la Salud y otros 188 camiones asociados que entregaron a los establecimientos 4.000 toneladas de suministros médicos. Y dicen que han distribuido unos 10 a 11 millones de litros de gasolina, de combustible, para apoyo a los centros de salud y para la vida diaria. Además, a pesar de todo lo que han hecho, seguía habiendo muchas carencias, tanto de alimentos como alimentos terapéuticos y sobre todo de las vacunas. Ha habido el único punto que menciona algo, la situación como crítica, es decir, que la OMS lleva 175 misiones sobre el terreno de la franja de las 300 que tenían previstas, pero que eso es debido a la falta de cooperación de las autoridades, ni siquiera las temas de ocupación, sino las autoridades, que no se sabe quiénes son. Bueno, el caso. Comentan que han prestado ayuda humanitaria, asistencia de salud a 390.000 personas a la semana en la franja de Gaza. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de aquel mismo año, los servicios de atención primaria y secundaria realizan cerca de 16 millones de consultas clínicas. Asimismo, en la orilla occidental, a lo que la gente llama Cisjordania, que no tiene por qué, en la orilla occidental, que había 35 centros asociados que presentaban también asistencia humanitaria de salud. Entre ellos había consultorios móviles, que eran 11, a los que asistían 145.000 personas, y trabajaban en 246 lugares, pero que había restricciones en todas. En la franja de Gaza desplegaron 50 equipos médicos de emergencia internacional que realizaron 1,8 millones de consultas y practicaron 24.280 cirugías de urgencia y atendieron de traumatismos a 123.000 personas. En total, de toda esta gente que veían en los centros de salud, en los centros de apoyo y en las cirugías, 345.700, mire qué número, que etcétera, 345.000 de los atendidos en todos los centros eran niños menores de 5 años. Vuelvo a repetir, 345.000 de los afectados eran niños menores de 5 años. Aquí comentan ellos que han prestado ayuda para suministrar medicamentos a un hospital Al-Nasser y otro hospital de campaña y rehabilitación completa, no sé qué, etcétera. Yo no voy a pasar por alto porque no vale mucho. Bueno,
Ha habido vacunaciones también. Dicen que han vacunado contra la poliomielitis a cerca de 600.000 niños menores de 10 años durante 3 rondas de campañas suplementarias de vacunación. En la franja, la Organización Mundial de la Salud consiguió la entrada en la franja de 243 camiones que transportan 4.375 palés de material médico. En este momento actual hay 6 hospitales y 22 centros de atención primaria que recuperaron parte de su actividad operativa, con lo cual están empezando a reanudar gradualmente los servicios esenciales. No obstante, no hay ningún hospital en toda la Franja de Gaza, y eso que había 36 al principio, no hay ningún hospital en la Franja de Gaza que funcione plenamente y esté operativo. Y en la zona norte no hay ni hospital ni nada operativo. Es decir, lo que es la zona norte de la Franja, la zona de Jabalia y todo eso, que el ejército de Israel se ha establecido ahí de forma permanente, diciendo que eso se lo van a quedar. Esta gente, en última instancia, según ellos, dicen, ¿y entonces qué se puede hacer? Entonces, según la OMS, son cosas. Dice que mantener y reforzar el alto el fuego, que eso va en beneficio de todos porque mejora las operaciones humanitarias y de salud, y garantizar el apoyo internacional, sobre todo de carácter financiero, logístico y técnico, para permitir la acción y la coordinación de organizaciones no gubernamentales en todo el territorio palestino, mantener los servicios de salud esenciales dentro de lo posible, y reforzar los circuitos de evacuación y ampliar las evacuaciones médicas. Frente a la malnutrición de los brotes de enfermedades transmisibles mediante el establecimiento de la vacunación sistemática, y facilitar la recuperación y la rehabilitación del establecimiento de los sistemas de salud. En conclusión, esto es yo saqué este informe simplemente porque me parecía lo más neutral que podía haber. Este es un informe aséptico, neutro, no critica a nadie, no favorece a nadie, simplemente describe una situación sobre el terreno. Pero la situación sobre el terreno es mucho más grave. Yo, un ejemplo mínimo de esto es lo que le ha pasado al doctor Abusafi, un hombre que estaba el director general del hospital atendiendo a los pacientes. Le matan a su hijo y lo cogen a él y lo meten en prisión. En este momento es una especie de esqueleto vivo. El esqueleto simplemente es un esqueleto humano que no tenía ninguna culpa de nada, simplemente era director de un hospital donde atendía a pacientes enfermos, etc. Y yo, en resumen, yo creo que ya me he pasado, pero ya me cayó, ya está. En resumen, yo creo que es que todo aquel ser vivo, todo individuo que existe hoy día y que mire a otro lado, es cómplice potencial del genocidio que está sucediendo, está recibiendo el pueblo palestino en este momento desde hace 3 años. Yo no sé si podrán con nosotros o no. Puede que desaparezcamos a consecuencia de esto, pero nosotros, mientras tengamos vida, seguiremos resistiendo, tanto por la salud como por nuestra dignidad, porque defendemos no solamente la dignidad nuestra, defendemos la dignidad de los seres humanos, de todo aquel mundo que no es el mundo que gobierna, sino que el mundo que sufre la gobernanza. Siempre ha habido y habrá un mundo antes de Gaza y un mundo después de Gaza. Muchas gracias. Bueno, la segunda intervención es de Begoña Olavarría, psicóloga clínica, psicoterapeuta sistémica y vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Y ella va a hablar sobre la honda marca mental de la guerra. Muy buenas tardes.
gracias. Sí. La huella de la guerra en la salud mental remite a riesgos, a daños que incluyen no solo los individuales, sino un conjunto o nudo de impactos que modifican frecuentemente, hasta el arrasamiento, los ejes que sostienen la vida de millones de personas, alcanzando a poblaciones alejadas territorialmente y produciendo daños en la salud mental por generaciones. La vivencia de la violencia se produce desde los soldados hasta la población civil, con sus efectos y pérdidas directamente causadas por la guerra que, sin duda, como veremos, aumentan los casos de estrés postraumático, depresión, ansiedad, fobias, crisis de pánico y de rasgos psicóticos y otros síntomas y trastornos. Son conocidas las vivencias de la violencia directa con efectos de muerte, atención a la pérdida inesperada, violenta y en primera línea de un ser querido, y la grave dificultad entonces para realizar el duelo de una manera funcional, es decir, sana, quedando como daño emocional abierto, a veces para toda la vida. Y son miles de casos los que se producen en las guerras, este tipo de muerte, de ser testigo de muertes en primera línea de seres queridos sin posibilidad de duelo funcional. Pero también heridas, mutilaciones, dolor físico y psíquico inseparables, convivencia de fragilidad y de vulnerabilidad, con sobrecarga de angustia por lo poco o incluso nada que pueden hacer para evitarlo. Pueden ser propias o de familiares, vecinos, etc. Por tanto, la pérdida, la separación, el duelo, la indefensión, la experiencia de pérdida del entorno, la vivencia de la amenaza violenta continuada y más. Tengamos en cuenta que los desafíos sociales y la estigmatización por el perfil, género, clase social previa a la guerra y su papel en el conflicto, junto a la vulnerabilidad o la resiliencia previas, resultan, claro, elementos clave en relación al dolor emocional y crítico, como también las alteraciones en la identidad relacional y su funcionalidad en el contexto significativo quebrado por la guerra resultan claves para comprender que la no homogeneidad reactiva de la población en la salud mental, es decir, no todo el mundo de una misma población reacciona igual ante hechos semejantes, porque hay bagajes personales y grupales en juego que tienen su papel en la reactividad. Por lo tanto, no hay homogeneidad. Pero sí sabemos que en guerra la prevalencia de signos y trastornos de salud mental se incrementa con tasas entre 2 y 3 veces superiores a la población no afectada por la guerra. Aunque hay que decir que los datos y el conocimiento existente tienen alta variabilidad por razones de investigaciones insuficientes y carenciales, diferencias metodológicas, alta diversidad en las poblaciones estudiadas, datos poco confiables en y de contextos altamente complejos, de variabilidad casi imprevisible. Por ello, los rangos de prevalencias resultan muy amplios. Por ejemplo, en depresión, de 5 al 80%, de 5 al 80%. Trastorno de estrés postraumático, de 3 a 88%. Trastornos de ansiedad, de un 81%. Así que vamos a ver. Combatientes y civiles. Entendiendo por civiles, individuos, grupos familiares y comunidades. No es civiles, individuos, grupos familiares, comunidades. De maneras diferentes en muchos sentidos en las que ahora no vamos a entrar, enfrentan y sufren de forma poco previsible para su encauzamiento pérdidas traumáticas, violencia y amenazas, informaciones insuficientes y contradictorias que desorientan la protección. También a este sufrimiento se añaden a veces persecuciones por credo, raza, género, creencias, posiciones ideológicas y otras, en un marco de ruptura de las redes de apoyo de la comunidad y en un clima colectivo de terror. Los signos de fragilización emocional y relacional se multiplican junto con el aumento de la vulnerabilidad, que por otra parte, como he dicho, no es homogénea, sino diferencial en los diferentes segmentos de población. Pero globalmente
es una vulnerabilidad invisible, vinculada a la conformación de estructura psíquica interna en el marco relacional de cada trayectoria de crianza y de vida, por lo que la vulnerabilidad específica de cada individuo resulta con frecuencia imprevisible. Hoy resulta aceptado que en los territorios directamente afectados por la guerra es preciso atender dos vías de daño para la salud mental. La indirecta, provocada por los agudos y nuevos estresores cotidianos derivados del conflicto bélico, desplazamientos, huidas, destrucciones de viviendas, frío, hambre, pobreza sobrevenida, ruptura de redes sociales, pérdidas de vida, inseguridad, angustia, dolor y miedo, etc. A esto lo llamamos estresores. Los nuevos estresores que en situación de guerra los individuos, las poblaciones tienen que enfrentar. Y la vía directa, en que la vivencia de la violencia, las pérdidas de vidas y daños en el contexto significativo de los grupos humanos, en el contexto significativo, es decir, los hijos, los padres, los hermanos, las madres, ¿no?, los amigos. La envergadura y duración de presencia inesperada de los amenazantes riesgos abiertos si suenan los aviones, por ejemplo, o no, y cuándo. Aumentan la presencia, claro, aumentan la presencia de trastornos, de daños en la salud mental de la población, potenciándose mutuamente ambas vías, la directa e indirecta, de maneras específicas y cambiantes. Por otro lado, el surgimiento y asentamiento de importantes estresores difícilmente encauzables, directamente causados por la guerra, estresores cotidianos asociados al conflicto, como los siempre inesperados desplazamientos para huir de bombardeos, la falta de agua potable y alimentos, o los cambios y dificultades para su accesibilidad, la destrucción de viviendas e infraestructuras, vías y medios de comunicación, con efectos de agrupamientos familiares con graves déficits en las condiciones de los lugares para vivir, la pobreza, el frío, el desplazamiento forzado de grandes grupos de población hacia lugares poco o nada preparados para acogimientos, la ruptura de redes comunitarias, el surgimiento de redes informales de abuso, etc., potencian daños que convierten las relaciones y el espacio en inseguros, amenazantes, peligrosos en diferentes vertientes, es decir, no solo respecto del enemigo causante, sino también, a veces, de otros vecinos, más si se trata de una guerra civil. Incrementando todo ello la vulnerabilidad de los ciudadanos al configurarse un contexto de miedo, angustia, ansiedad, pérdida, inseguridad, daño y riesgo de vida física, relacional, afectiva, etc., con implicaciones comportamentales, relacionales y emocionales en los diferentes niveles que conforman el contexto significativo de cada sujeto. Por tanto, es preciso considerar que los impactos y las huellas mentales invisibles de la guerra, por una parte, se extienden en espacio, población y tiempo más allá del acotamiento a las zonas de conflicto bélico y el tiempo de desarrollo y duración fenomenológica de la guerra. Las nuevas y cambiantes condiciones estructurales de la guerra, sus pausas y repetidas pseudo-posguerras, los nuevos y cambiantes condicionantes sociales, unidos a las pérdidas traumáticas que se producen en estos procesos de violencia, riesgo y amenaza, en que las protecciones son frágiles y escasas, asientan un singular sufrimiento psicológico que incluye a las poblaciones heridas o en tránsito que se desplazan buscando refugio, con frecuencia entre grandes penalidades e inseguridad y amenaza también interna, incluso cuando asientan en campos de refugiados o similar en otros lugares geográficos, mientras mantienen la responsabilidad de cuidado, crianza de hijos, de mayores, de parientes en situaciones de afectación, disminución, dependencia, con gran sobrecarga de alerta e improvisación continuada. Y es preciso considerar que estos movimientos de población en situación muchas veces límite y que viven la angustia de lo inmediato sufrido, del presente inseguro y un futuro incierto vitalmente, afectan a su vez de maneras frecuentemente profundas también
a las poblaciones receptoras. Todo ello con frecuencia aumenta la dificultad de integración e incrementa la vulnerabilidad y el daño poblacional. Veamos, por tanto, que la guerra contiene, en cuanto a lo que provoca, una dimensión colectiva de daños y pérdidas masivas que quiebran las redes de vertebración colectiva, los espacios organizados de apoyo, la organización relacional comunitaria e impactan los sistemas socioculturales. Con frecuencia, la población puede de manera atomizada reaccionar favoreciendo apoyo mutuo, procedimientos de vertebración comunitaria de emergencia muy valiosos, pero su fragilidad y frecuente interrupción o ruptura pueden agravar la situación previa, generándose duelos con escasa o nula posibilidad de encauzamiento en un marco de exposición continua a la experiencia de riesgo y miedo propios de la guerra. El miedo y el riesgo se prolongan también en la huida y en el refugio, más aún en los desplazamientos o acción, lo que tensa las defensas de los sujetos en su salud mental al incrementarse abruptamente y sin percepción de un mínimo control propio sobre el proceso, lo que se produce en condiciones de reglas desconocidas e inestables, violencia y miedo, con amenaza y pérdidas personales y de seres queridos, del hogar, de la comunidad, etc., con lo que la inseguridad basada en la experiencia referida a persecución, herida, vivencia de muertes de terceros en primera fila, en situación de hambre y experiencia de grave desprotección, con predominancia de incertidumbre, marcada por el miedo, por la ira, por la preocupación angustiosa por terceros y la amenaza de su repetición, suscita una alerta continuada y un rango de incertidumbre del presente, futuro inmediato y a medio o largo plazo, alterándose los parámetros del devenir ritual procesual, que queda marcado por las emociones de miedo, rabia, tristeza, inseguridad, percepción de injusticia, sin suficiente poder percibido y defensa. La pertenencia y sentido del sujeto en su contexto se quiebra, con un desarraigo abrupto, y la vivencia de amenaza continua de pérdida incierta, riesgo y daño suscita con frecuencia una profunda angustia. En algunos individuos es negada, pero esa negación no niega que internamente el sujeto queda afectado. De manera que la guerra produce la vivencia de desafíos enormes, convivencia interna de falta de recursos para hacerla frente, lo que dispara sentimientos de impotencia, que a su vez forma parte e impacta en las relaciones del contexto de cada sujeto. La guerra genera así huellas mentales invisibles en el proceso vital, donde la experiencia de daño, las pérdidas significativas, la amenaza, violencia, incertidumbre, desamparo e inestabilidad pueden suponer impactos de por vida y en el desarrollo emocional, relacional y psicológico. Quiero poner o mencionar simplemente que tenemos que poner atención a la especial situación, siempre en situaciones especiales, a la situación especial en las guerras de mujeres y niñas, singularmente vulnerables a la violencia de género y el abuso sexual, con frecuentes violaciones como botín de guerra. Afianzando estrés crónico, depresión por pérdidas con grave dificultad para duelos funcionales, percepción interna de fragilidad y falta de control sobre el presente y el futuro, asentando y exacerbando modalidades relacionales internas y externas disfuncionales en su contexto vital, que con frecuencia afectan significativamente la salud mental. De manera que la guerra no solo provoca casos de personas afectadas por trastornos mentales, sino que poblaciones, sociedades enteras, quedan con huellas de daño de salud mental que sabemos además que se transmite transgeneracionalmente, con especial singularidad en las guerras civiles. Así que la guerra, además de sus efectos vitales de crisis humanitarias entre soldados del frente y población civil, deja huellas menos visibles, como la normalización del deterioro de la salud mental colectiva, pues las consecuencias psicológicas llegan a poblaciones enteras e incluso
a segmentos de población externos al conflicto. La guerra a menudo es definida como una crisis localizada espacial y temporalmente, pero en nuestro mundo hiperconectado, en que la información es dominante, conocer la violencia en curso con imágenes de daños vistas en la propia casa continuamente, informes continuos en el tiempo cotidiano, pueden provocar no solo tristeza, sino también miedo, preocupación por los daños en otros espacios geográficos, pero que podrían ser el propio en algún momento, estrés, asociación cognitiva sobre una gestión política internacional o nacional inadecuada del conflicto, etc. Lo que también puede tener impacto con estados de vigilancia y estrés, insomnio, síntomas de ansiedad y depresión relacionados con sentimientos de impotencia, etc., con impacto en el contexto significativo de los sujetos. Es decir, tal vez cabe hablar de la crisis colectiva amplificada que provoca la guerra, y cabe por tanto pensar en que el gasto, antes se ha hecho mención a ello, en que el gasto militar y de ayuda humanitaria a los efectos inmediatos provocados que ocasionan las guerras supone menos presupuestos para otras necesidades, y desde luego las de los servicios de salud, y en particular, absolutamente, la caída de los servicios de salud mental. Al mismo tiempo resulta dominante la desatención, por lo tanto, de los problemas de salud mental de estas colectividades afectadas. Salud, dañados, desbordados, con frecuencia colapsados por la destrucción, desatienden esta problemática que en gran medida queda invisibilizada. Me dicen que me quedan 2 minutos. Entonces voy a hablar muy rápidamente de algo que creo que es importante que tengamos presente, que es el odio. El odio es una emoción secundaria, no es una emoción primaria, es decir, de las que tenemos todos los seres humanos. Es una emoción secundaria. Hay seres humanos que nunca viven el odio, y hay seres humanos que viven continuamente en el odio. Es una emoción secundaria y compleja, que incluye emociones básicas, como el miedo o la rabia, y que siempre el odio implica una incomprensión no consciente del proceso en curso, y que se convierte durante la guerra, atención a esto, a una emoción individual, grupal y colectiva, que con carácter instrumental, poco o nada consciente, provee discurso poseedor de la verdad frente a la del enemigo. Discurso también de identidad colectiva e individual positiva para el que lo siente, que queda en él adornado de valores humanos, con cognición, pensamiento y discurso vertebrador defensivo respecto al enemigo oponente, que queda señalado como esencialmente maligno, culpable de los terribles destrozos y daños producidos de manera general y particular en cada caso, familia, grupo humano, pueblo, etc. Y por tanto este odio contiene ese singular resentimiento ciego. Este odio, con su discurso y señalamientos de culpabilidades gravísimas y esenciales al otro enemigo, actúa como un referente identitario, identificador, protector, que dificulta gravemente el reconocimiento y la escucha de la dignidad del otro enemigo, en tanto agente causal de la agresión bélica, daños y amenaza, según el discurso verdadero de su cognición desde el odio. Por ello, al otro enemigo se le cosifica y se le niega dignidad humana, y con ello la escucha auténtica, marcando ejes de grave, aguda y cronificada dificultad relacional. Y este odio se transmite, y hay que tener cuidado, no es lo mismo transmitir razón, no es lo mismo transmitir hechos que transmitir odio, porque la transmisión del odio significa la cosificación del otro enemigo y la consideración en el otro del mal y en el propio del bien. Y se hace esa transmisión como una regla de lealtad. Para pertenecer al mundo del bien, transgeneracionalmente tienes que odiar. Y esto es un elemento que configura en sí mismo un riesgo para las siguientes generaciones.
un riesgo de no asentamiento en análisis de razón, en análisis de hechos, y sobre el cual quería alertar especialmente respecto de la salud mental. Muchas gracias. Bueno, llegamos al último punto, que va a desarrollar Alberto Fraguas, ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATAR y actual coordinador de Alianza Más Allá del Crecimiento, plataforma con 32 colectivos que trabajan por un nuevo modelo ecosocial. Va a hablar sobre la huella ecológica en la reconstrucción. No sé cómo lo vas a encajar, porque nos habla de bichitos. No, voy a hablar de la huella ecológica, del belicismo y de todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, que delante, durante y después de las guerras, ¿no? Bueno, gracias Carmen, gracias por tu esfuerzo, sinceramente gracias por tu esfuerzo, gracias a todos gracias a todos y todas por esta presencia. Bueno, yo voy a hablar, en la última, intentaré no ser especialmente denso en las explicaciones, pero voy a hablar de la naturaleza como campo de batalla, ¿no? Que no siempre solamente está en la guerra, es decir, la naturaleza está como campo de batalla permanentemente. Yo llevo 50 años trabajando y me he dado cuenta de que la naturaleza es un campo de batalla claramente del productivismo y del capitalismo, ¿no? Bueno, en definitiva, es cierto que cuando en circunstancias bélicas, pues, lógicamente se focaliza más en pérdidas humanas, en pérdidas económicas, pero yo creo que se ha ido subvalorando la importancia que han tenido estos efectos en las incidencias en los ecosistemas, ¿no? No olvidemos que asolar a los individuos, es decir, la dependencia de entre ecosistemas sensulato, ¿no? Sensulato y las personas, pues es evidente, no me voy a extender, pero es evidente que eso está ahí, ¿no? Yo el otro día escribí un artículo hablando, es digamos, está impulsando mucho dentro del mundo ambientalista, ecologista, la consideración del ecocidio como uno de los delitos para incluirlo como delito de la Corte Penal Internacional, tampoco con todo lo que conlleve eso, ¿no? Es decir, por lo menos que suene, ¿no? Luego hablaré un poco de esto, ¿no? Sí que querría es dejar dos cosas, dos reflexiones así en plan general, ¿no? Una es el concepto de alteridad, es decir, del reconocer algo, un concepto que se maneja mucho en psicología y que en ecología es fundamental. Si extendemos la alteridad, que es reconocer al otro como una parte sustantiva, es algo más que la empatía. La alteridad es reconocer y, por tanto, reconocer al otro como un elemento sustancial de tu propia vida. Si eso lo elevamos a una situación, a un contexto interespecífico, que es la ecología, nos daremos cuenta que, bueno, de la importancia que puede tener este concepto, porque la guerra, en definitiva, lo que hace es machacar la alteridad. Por tanto, no hay nada más distante a la guerra que la ecología. En términos, con perdón de la palabra, el viernes ontológicos, ¿no? Pero que pensemos que no hay nada más distante a la guerra que la ecología, ¿no? Y otra cuestión que viene a colación de lo que han comentado los compañeros, compañeras, la mesa anterior, que no me voy a extender mucho, pero que creo que es importante también considerarlo. Llevamos un tiempo que no es de hace 5 años, esto viene un recorrido de hace 20 años de crisis concatenadas, crisis ecológicas, crisis sanitarias, crisis geoestratégicas ahora, y ahora crisis bélicas, ¿no? Y hay una cuestión que yo creo que tenemos que reflexionar, es un poco a colación de lo que has comentado tú, Carlos, también, y es la relación que tiene esto con esa pulsión, ese paroxismo que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra economía, sobre el crecimiento perpetuo. Un crecimiento perpetuo que además no olvidemos que choca con una realidad que es el carácter finito de los recursos, ¿no? Entonces, yo en general se está empezando a conformar, no solamente como un sector económico, ¿no? que lo es, la industria bélica, es que hay que echarle pelotas para hablar de decimos como una industria, ¿no?
Perdón por la palabra bélico. El belicismo se comporta o se confiere como un aseguramiento de estas lógicas crecentistas, ¿no? En definitiva, el belicismo es el gendarme que está vigilante que estas lógicas crecentistas vayan para adelante y, por tanto, todo lo que esta lógica estamos viendo con respecto a extractivismos, ahora se lo llamamos extractivismo, colonialismo, etcétera, sobre todo de recursos de los llamados recursos naturales, que son bienes naturales, ¿no? Bien, esto además se conforma con la formación de un sector económico llamado industria bélica, que es muy importante que pensemos en él, porque los impactos ambientales, que yo me voy a centrar en los impactos ambientales en su lado, ¿no? Pero los impactos ambientales se producen fundamentalmente en época de guerra, evidentemente se hacen más críticos los impactos, etcétera, ¿no? El 70% de los gases de efecto invernadero, lo digo como un ejemplo, se producen en tiempos de paz. En tiempos del sector bélico es un sector muy gran generador, lógicamente, de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Debemos saber que este llamado sector bélico, que lo voy a llamar así, no rinde cuentas. Está fuera de los protocolos de Kioto, del Acuerdo de París, de cualquier tipo no, es un sector en el cual, obviamente por cuestiones de seguridad, no tiene por qué declarar las emisiones. Sí que es cierto que se han hecho calibraciones de qué está emitiendo este sector y nos encontramos con que está emitiendo más o menos un 5,5%, fundamentalmente CO2, ¿no? Para que nos situemos, esto sería como el cuarto emisor del mundo, solamente el sector bélico, el cuarto emisor del mundo en gases de efecto invernadero. Es decir, que en la paz se genera mucho gas de efecto invernadero por parte del sector bélico. Los datos los tengo aquí, estamos en el 5,5% cuando la Unión Europea, para que os situéis, la Unión Europea emite el 5,9%, es decir, prácticamente a ese nivel, ¿no? El sector bélico durante la paz. Por cada incremento de 1% en términos de PIB de gasto militar, sube en 2% la generación de gastos de efecto invernadero. Es decir, que es un sector, digamos, con unas problemáticas ambientales muy acusadas. No me voy a extender porque ya es tarde, pero bueno, quiero solamente que penséis en los impactos sobre la biodiversidad y todo lo que esto conlleva. No hace falta que me repita que la biodiversidad no es solamente 4 bichos que están por ahí, afecta directamente a nuestra sanidad, ¿no? La COVID nos demostró bastantes cosas. Creo que sigue habiendo muchísimos problemas sobre la biodiversidad, no solamente por las bombas que puedan caer, misiles y ahora todo tipo de aparataje, ¿no? Sino todo lo que conlleva esas bombas, ¿no? Esas bombas tienen plomo, tienen mercurio, tienen cadmio, tienen dioxinas, que eso se fijan al suelo, esas dioxinas, esos metales pesados van al agua y entonces ya sí que vienen los problemas sanitarios. El sector militar en general es altísimamente consumidor de recursos naturales, sobre todo de materiales geológicos. Muy intensivo en metales, litio, cobalto, cobre, titanio, zinc, tungsteno, wolframio. Todo esto implica minería. La minería tiene unos impactos ambientales evidentes. Impactos ambientales no solamente sobre la biodiversidad, sino también por el agua. Acidifica mucho el agua y entonces, bueno, es un sector que impulsa mucha minería. Impulsa mucha minería de tierras raras. Habréis oído lo de las tierras raras, todos los tenemos, lo tenemos en todas partes, aquí hay un montón. Pues hay un dato, voy a dar un dato. Un caza, un avión caza, tiene 400 kilos de tierras raras. 400 kilos. Claro, son datos que están ahí, yo lo he podido sacar, o sea que no soy un experto en ecología militar, si eso existiera, pero son datos, es evidente, ¿no? Sí es cierto que se utiliza mucho carbón, se utiliza mucho en general en la generación de bombas, drones,
utiliza mucho acero, mucho aluminio, que son altamente consumidores de energía fósil y por tanto con una huella de carbono muy alta, ¿no? Esto estamos en tiempo de paz, ¿eh? Los residuos, el legado químico que puede tener sobre el suelo, pensemos que estas bombas tienen estos metales pesados que os he comentado, es decir, plomo, mercurio, antimonio, dioxinas. Es decir, todo ese material que se puede estar utilizando o que es material obsoleto, que no estalla, que es muy frecuente. Yo llegué a hacer la mili y era terrible la cantidad de bombas. Aquí sois algunos jóvenes, otros no tanto, pero la cantidad de bombas que eran un desastre y no estallaban. Claro, eso dice, hostia, no ha estallado. Sí, pero esa bomba sí que tiene contaminantes y esos contaminantes van al suelo o van al agua, ¿no? La fabricación de TNT o RDX, que son unos explosivos, el RDX es mucho más potente que el TNT, provoca unos problemas de sulfuros tóxicos, de contaminación de aguas que muchas veces no se pueden depurar. La depuración se escapa en términos económicos y directamente se evapora. Bien, durante el conflicto se dan esta tipología en su acto de impactos ambientales, pero de alguna forma un poco más crítica, ¿no? Y quizá una de las cosas más preocupantes es precisamente la falta de control que hay, ¿no?, durante el conflicto, ¿no? Es evidente que la generación de gases de efecto invernadero por los transportes y tal es muy alta. Yo tengo aquí unos datos para situarnos un poco de lo que ha podido pasar en los 3 conflictos. En Gaza se están hablando del orden de... Es difícil tener los datos, ¿eh? Es muy complicado manejar datos, ¿no? Pero bueno, porque tengamos una referencia, en Gaza se han emitido del orden de 33 millones de toneladas de CO2, que es prácticamente lo que emite Jordania, o 8 millones de coches, ¿no? Ucrania, que ha sido la que más ha durado y quizá la que ha tenido mejores informaciones de emisiones de gases de efecto invernadero, en Ucrania se han emitido 300 millones de toneladas de CO2, lo que emite Francia, y la mitad de lo que emite Alemania. Esa ha sido la emisión y además es curioso porque son guerras donde digamos, uno de los objetos es precisamente el control de los combustibles fósiles y se ejecutan derrochando combustibles fósiles, ¿no? Pero bueno, eso es lo absurdo de las guerras, que no hay nada coherente, ¿no? Ha sido muy típico los procesos de contaminación, que cada vez lo veremos más. Ya tuvimos algunas referencias con la guerra de Irak, la guerra de la guerra del Golfo, etcétera, con los bombardeos de infraestructuras petrolíferas. En el caso de Irán ha sido muy característico las lluvias, lo que llamaron lluvias negras, que eran lluvias ácidas, que directamente los bombardeos a las infraestructuras petrolíferas de partículas, muchas de ellas, partículas cancerígenas, y además con aerosoles que se elevaban y que podían tener una movilización muy alta, ¿no? Son lluvias ácidas, por tanto el CO2, se emite CO2 con el agua, provoca sulfúricos, de las lluvias ácidas convencionales que tenemos, pero adicionados con un elemento adicional como son las partículas sólidas. Muchas partículas menores de 2,5 nanogramos desde luego son cancerígenas, ¿no? Bueno, eso no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro porque no hay estudios epidemiológicos, ha habido muy poco seguimiento epidemiológico, pero sabemos que pueden pasar esas cosas, ¿no? En Irán también ha habido unos bombardeos de agroquímica, lo habéis visto, ¿no?, de instalaciones agroquímicas, pesticidas y fabricantes de pesticidas y fertilizantes. Bueno, pues esto también ha provocado unas emisiones atmosféricas enormes. Recordemos que todo lo que sube asciende, o sea, todo lo que asciende desciende, normalmente contamina suelo y hay unos arrastres y directamente eso va al agua, ¿no? Los propios misiles que tanto vemos, los misiles están propulsados fundamentalmente por percloratos, que son sustancias bastante resistentes, pero que cuando caen al suelo son muy solubles en agua y provocan problemas de tiroides y problemas de cánceres también, etc. Bueno, voy rápido. La biodiversidad, digamos, la biodiversidad entendiendo a la forestación, ¿no? La vegetación, ha sido un elemento muy maltratado
por razones, digamos, de protección del llamado enemigo, ¿no? Es decir, recordemos el agente naranja de la guerra de Vietnam, ¿no? Que se utilizaba fundamentalmente como defoliante para la desprotección, ¿no? Bueno, agente naranja, 50 y tantos años después, el agente naranja es un ácido orgánico clorado. 50 años después se siguen haciendo investigaciones de los problemas que ha surgido con el agente naranja y se siguen viendo unas tasas de cánceres precisamente por emisión de dioxinas enormes, ¿no? El agente naranja, además, hay una cosa que yo me gustaría que lo pensáis, ¿no? Es decir, el agente naranja de defoliación, destrucción de todo tipo de vegetación. Hay una vegetación que son los manglares, que son las zonas de protección de las zonas de marea, de zonas de intermareales, que son vegetación que protege o puede proteger las poblaciones interiores, ¿no? Claro, el agente naranja arrasó todo el tipo de manglares. Claro, desaparecieron todas por inundaciones, todas las poblaciones que estaban ahí, y no solamente las poblaciones, sino lo que se estaban viviendo, ¿no? Que era la pesca fundamentalmente. Estos son efectos colaterales que pueden haber con la biodiversidad, que a veces pensamos que son 4 pajaritos y no es bastante algo más, ¿no? El fósforo blanco se ha utilizado, mucho para un elemento incendiario, ¿no? Se ha utilizado en Líbano, lo hemos visto ahora en Líbano, ¿no? Claro, esto crea unos problemas de acidez del suelo importantes, ¿no? En Gaza, el otro día un amigo de Gaza me decía, en Gaza, me parece una chorrada, compañero, pero en Gaza no hay pájaros. Dice, es acojonante, pero en Gaza, en Palestina, es una zona con una cierta, en situaciones naturales hay bastante diversidad de pájaros. Obviamente en Gaza no hay pájaros, ¿no? Es decir, se han ido, ya no hay nada que hacer. Claro, volver a recuperar todos esos ecosistemas. Entendamos los pájaros como un indicador de calidad de vida, ¿eh? Muchas especies se pueden utilizar especies como indicadores de calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, hay unas afecciones, las maniobras marinas están provocando cada vez más problemas en los cetáceos. Los cetáceos, ¿sabes? Están más o menos, son poblaciones que se están recuperando. Los cetáceos, como sabéis, recordará, tienen una dependencia de biolocalización y ecolocalización del aparato auditivo, ¿no? Bueno, pues claro, cualquier tipo de radar tal les provoca unos problemas que en algunos casos ha habido hasta hemorragias, ha habido bichos que han tenido hemorragia directamente y desde luego les han provocado problemas con la migración, ¿no? Hay poblaciones, ya voy acabando, Carmen, pero hay poblaciones que la migración de cetáceos es un elemento de atracción turística. Por eso digo que hay cosas que... Una cosa que hemos visto todos y como la están sin ningún tipo de pudor viéndolo por la televisión, no sé si os llama la atención en Palestina la que se ha montado y la que se sigue montando con los residuos, con los escombros, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero no sé qué hay en esos escombros, ¿no? Porque esos escombros no son residuos inertes solamente. En esos escombros han aflorado asbestos, amianto, cancerígeno, han aflorado cualquier tipo de chatarras, muchas de ellas chatarras electrónicas que tienen pues, metales pesados, níquel, etcétera, que pueden estar en el aire. Es decir, que tenemos un problema de qué tenemos ahí y luego otro problema, qué hacemos con ello, ¿no? Normalmente en esta situación hay que llevar los vertederos, que son los residuos que tienen carácter peligroso, tóxico peligroso, que decíamos entonces, hace años, los tienes que llevar a un determinado depósito cerrado, impermeabilizado, ¿no? No puedes llevarlo a cualquier vertedero. No sé qué es lo que va a pasar, esperemos que lo hagan lo mejor posible, ¿no? Lo veo bastante complicado, ¿no? Como decir, bastante jodido, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando se lleva un vertido a un río que se echa de aquella manera y tal, volvemos a transferir contaminación al propio río, ¿no? Entonces no hemos hecho ningún tipo de restauración ni de recuperación ni de... esto es un problema puede ser un problema muy grave, ¿no?
bueno, en algunos casos se han ido estudiando los problemas que surgieron con tanto la guerra del Golfo como la de Kuwait. Y hay datos sobre el número de cánceres, de leucemias en poblaciones infantiles, y se habían multiplicado por 38. ¿Por qué? Porque las bombas, 200.000 bombas en el caso de la guerra de Kuwait, de Irak, 200.000 obuses estaban cargados de uranio empobrecido. Este uranio empobrecido, que lógicamente tiene sus efectos también, menos efectos radiactivos, pero tiene efectos radiactivos, y 200.000 han sido. Entonces se está estudiando y se sigue estudiando el proceso. Para situarnos, según los datos que yo he estado mirando para preparar esto, están por encima de 38, creo que se multiplicaba por 38 el número de cáncer, ¿no? El seguimiento que hizo con Hiroshima era de 17, es decir, es de lo que estaba provocándose ahí, ¿no? Bueno, y termino ya con el tema del agua, ¿no? El agua siempre es un factor muy limitante, lógicamente, más en Oriente Medio, que tienen déficits estructurales del agua, el río Jordán, lo que ha venido rodándose, ¿no? Para que os situéis, básicamente casi la mitad, el 40% de las desaladoras del mundo están ubicadas en el Oriente Medio. El 80% del agua, Irán no, pero el 80% del agua depende de las desaladoras. Irán tiene un problema histórico de muchos años de explotación de aguas subterráneas, de hecho tiene un problema de subsidencia, es decir, la subsidencia que se está hundiendo, Teherán se está hundiendo, es un problema que tiene desde hace bastantes años, ¿no? Cualquier afección que se da a la desalación, por ejemplo, las desaladoras en Irán se utilizan para, fundamentalmente, hay pocas, hay menos que en otros países, pero se utilizan para la industria petrolífera. Claro, al ser bombardeadas ha habido que seguir tirando de agua subterránea, que a su vez el acuífero está sobreexplotado, ¿no? Bueno, el hundimiento ha sido mayor, ¿no? El bombardeo directamente a las depuradoras tiene un efecto muy perverso, ¿no? Y no es solamente que impide la depuración y por tanto la contaminación, lo que hace es incidir en la eutrofización y por tanto desciende la pesca, ¿no? Entonces esos son efectos colaterales que tienen bastante mala leche, ¿no? No sé si leísteis hace poco la guerra de Ucrania, que hubo se desmanteló la presa de Kajovka. Bueno, esto es, claro, la presa de Kajovka se desmanteló, se bombardeó, se fue. De cierta envergadura, que retiene agua, pero retiene sedimentos históricamente que han venido del río y que han venido. Esos sedimentos muchas veces son metales pesados. Entonces lo que se provoca es una movilización terrible de esos. Es decir, cuando el problema de las presas es que represan agua, pero represan otro tipo de materiales más indeseables, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No he podido saber demasiado, pero algo estarán investigando, porque claro, toda esa contaminación va al Dnieper, ¿no? Y toda esa contaminación estamos hablando de metales pesados. Sin embargo, veréis que lo que es el cauce del río está perfectamente, está muy restaurado, a nivel de vegetación está muy bien. Claro, habría que ver habría que analizar químicamente a ver qué productos químicos específicos tiene ese tipo de vegetación, que por otra parte, por la cadena trófica podría tener problemas en definitiva, ¿no? Bueno, termino. Dos ideas clave. El legado, esto no termina, es decir, la guerra no termina en un momento determinado, porque termina la guerra, pero la contaminación sigue ahí. En la Primera Guerra Mundial se detectaron y se siguen detectando problemas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En algunos casos, ¿no? Antes se habló de la gente en la granja, 50 y tantos años, etc., ¿no? Otro problema que he añadido lo tenemos con los refugiados. Los refugiados, evidentemente, de las guerras, al final puede ser un problema de incremento de vulnerabilidad en segunda derivada, pues, por ejemplo, si
colectivo de refugiados va a un determinado sitio, tiene que utilizar la deforestación pues para mantenimiento de lo que fuera, ¿no? Esa deforestación puede ser un problema porque lo que hace es incidir más en temas de inundación, por ejemplo. Es decir, esas derivadas de vulnerabilidad pues son importantes, ¿no? Y termino ya con la reconstrucción. La reconstrucción, que se considera que es la panacea universal, a veces se considera panacea universal. Supongo que es porque en base a la reconstrucción es por lo que sube el PIB, ¿no? Es así, ¿no? Es decir, que el PIB sube por las guerras cuando se reconstruye. Sin embargo, nos damos cuenta de que efectivamente hay otro tipo de impactos. Se mantienen los impactos, son impactos análogos, pero siguen siendo impactos ambientales. Se utiliza cemento, acero, el movimiento de maquinaria es cada vez mayor, las quemas incontroladas que se pueden dar de residuos y tal, son muy peligrosas, se pueden dar antes y durante las guerras, son muy peligrosas por la emisión de dioxinas también, ¿no? En la reconstrucción, las quemas incontroladas de residuos son evidentes. La minería, en este caso no mineral, pero sí de arenas, gravas y tal, claro, eso puede provocar unos impactos ambientales añadidos en el entorno de los ríos, que desgraciadamente tenemos mucha experiencia en este país con estas cosas, ¿no? Y sobre todo en una situación de una cierta patente de corso. Lo primero es restaurar, lo demás es el medio ambiente, ya veremos, ¿no? Bueno, pues eso hay una cierta impunidad para hacer las cosas que es realmente muy preocupante, ¿no? Y poco más, porque tampoco quiero cuando hay una reconstrucción, la limpieza de suelos, en algunos casos, yo he trabajado en temas de limpieza de suelos, en algunos casos es imposible. Es decir, lo que se hace es ocultar la mierda, para que lo entendamos todos, ¿no? Lo que haces es echar unas capas directamente, ocultarlo y tal, no sé qué, pero no haces una restitución del suelo, ni muchísimo menos, ¿no? Cuando son suelos, además, que están con tanto plomo, con mercurio, con dioxinas, con cromo, con cadmio, con metales pesados, ¿no? En definitiva, existe el genocidio, pero también existe el ecocidio. Ya digo que hay una campaña internacional para llevar el ecocidio, considerarlo como dentro de la Corte Penal Internacional, sin que yo personalmente tengo una confianza bastante limitada como la compañera, ¿no? Pero al menos para que suene, ¿no? Para que suene, para que esté ahí, para que aprovechar esos momentos que también lo has dicho tú, ¿no? Es decir, esos momentos que puede permitir, ¿no? Y desde luego lo que está claro es que la lucha, los efectos ambientales no son efectos colaterales. En algunos casos sí puede haber efectos colaterales de las guerras en el medio ambiente, ¿no? Es un método de guerra, es una estrategia de guerra. Si se destruye el ecosistema, se destruye el individuo, decía antes, ¿no? Es decir, que el ecocidio de alguna forma se empieza a convertir en una especie de genocidio a cámara lenta, ¿no? Y poco más, es decir, que no hay, cuando hablamos de justicia ambiental y justicia climática, evidentemente no hay justicia ambiental y justicia climática sin la paz. Entendiendo a la paz como algo que une eso que llamamos humanidad con la naturaleza. Y nada más, muchas gracias. Bueno, nos hemos comido el tiempo para poder hacer preguntas, pero sí quería hacer un cierre con nuestra orientación. Hemos venido diciendo siempre que el neoliberalismo mata. Uno de sus alimentos están en las guerras. La verdad es que el momento es muy crítico, pero yo, con todo esto que hemos conocido, sabemos que estamos en un momento realmente de confusión hacia otra cosa, pero aparte de todo lo histórico, todo lo que se ha contado y tal, yo creo que hay que hacer una referencia a cómo la pandemia supuso una prueba de estrés global no superada y cómo ahí se cayeron todas las cabezas. Y en vez de trabajar por los pueblos, los gobiernos que dijeron que iban a trabajar para mejorar las cosas, han fortalecido ese capitalismo que tiene su origen en Estados Unidos y en la Unión Europea como su colchón. Es verdad que han empezado movimientos internacionales contra el rearme, contra la guerra, contra todo esto. Es muy difícil que haya un gobierno mundial. La Organización
ONU hubiera sido buena si hubiera funcionado bien, pero ya vemos cómo ha funcionado y cómo va a acabar, ¿no? Y está acabando. Esos movimientos de pueblos que han surgido en todas partes lo hacen contra la deriva totalitaria que aboca otra vez a que va a haber una tercera guerra mundial si no paramos las cosas. La democracia representativa, bajo mi punto de vista, plantea muchas dudas razonables, ya que saltan por los aires la soberanía de los pueblos y su papel político, que no tienen en cuenta ni siquiera para abordar cosas tan importantes como las que supone el rearme y la guerra. Queremos una consulta, pero no una consulta como las que hicimos, que queremos que haya una consulta, un referéndum que realmente ponga delante de la gente lo que queremos todos y sobre todo delante de los gobiernos. No lo va a haber porque en la Constitución nuestra está todo muy cerrado, pero tendremos que pedirlo. La verdad es que no tragamos con que haya funcionado la vía diplomática para evitar los conflictos. Que no haya funcionado, no nos lo tragamos. Lo que pasa es que no les ha interesado. Hay obscenos intereses claros del imperialismo, el sionismo y el fascismo que amenazan con el miedo y que hacen valer su particular frase, ya muy antigua, si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero no estamos en tiempos de los romanos. Tienen intereses de encadenar conflictos permanentes para sus propios intereses de enriquecimiento que implican una enorme trascendencia para la comunidad humana seriamente en peligro. Igual que cayó el Imperio Romano, es necesario que hagamos promotores de este desastre que llega hasta el genocidio que tenemos todos los días delante de los ojos, facilitado por vasallos, sobre todo, de la Unión Europea. Ejerzamos nuestro papel colectivo porque tenemos un compromiso ético de unir todo nuestro poder para no permitir un euro más para mantener la guerra de Estados Unidos y la OTAN, para no seguir alimentando el mercado contra el genocidio de Palestina, para no permitir el uso de nuestro patrimonio, que no lo usan para defendernos, sino para sujetar una guerra como la de Ucrania, que se podría haber diluido a través de una verdadera democracia sin vasallajes ni clientelismo, usando herramientas de una civilización avanzada. El papel de España no es nada coherente con la actitud bélica emprendida sin medir opinión social. Ahora hablan del no a la guerra y dicen que hay un genocidio. ¿Quién les puede creer? Nos metieron en la OTAN con trampas diversas y ahora quieren someternos al rigor de la misma, haciéndonos perder más nuestra soberanía. Y es posible que pronto vengan otras cosas y nos lleguen también a nosotros las mismas cosas que están llegando a otros países. Por ello creo que es imprescindible concienciar a la sociedad del gran error histórico que estamos padeciendo y defender una vez más aquí la salida de la OTAN y el desmantelamiento de las bases, el rechazo del rearme y la militarización social, promover un posicionamiento claro contra sionismo, imperialismo y fascismo con la más amplia y firme solidaridad internacionalista y gritar no a la guerra imperialista. Y sabemos esto porque eso es el mal. Gandhi decía que la colaboración con el mal es un deber tan importante como la colaboración con el bien. Ya sabemos qué es el mal. Estados Unidos, la guerra, el genocidio, las matanzas, el dinero obsceno que se está cargando la vida del planeta y de las personas. Muchas gracias por haber venido y nada, tendremos que seguir en la lucha y seguir en las calles. La salud de las personas y la riqueza de la naturaleza es lo más importante. Gracias.